Hola nuevamente chicos, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy en Ciencias Naturales. En Ciencias Naturales, chicos, vamos a hablar acerca de lo que es la temperatura. ¿Ustedes saben qué es la temperatura? La temperatura, pues, Son ahorita que estamos como a 8 grados. Ok. Los grados. como Los grados, muy bien. por ejemplo, tu temperatura es de 10. Ok. ¿Qué más me pueden decir acerca de la temperatura? La temperatura del aire. La temperatura del aire, la temperatura, ¿qué más? Según yo, Nosotros cuando nos enfermamos. La de nosotros, exacto, la temperatura de nuestro cuerpo. Del sol. los doctores usan una cosa para medir tu temperatura. ¿Cómo se llama esa cosa, Benjamín? Termómetro. Termómetro, muy bien, chicos. La temperatura, chicos, describe qué tanto calor hay en un objeto. Es decir, por ejemplo, ahorita, allá afuera, la temperatura está muy, ¿qué? Frío. Muy fría, ¿verdad? Muy fría. Así es. También nos dice, chicos, que a veces es difícil estimar qué tanto calor o qué tanto frío se puede llegar a presentar en una sustancia. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta botellita de alcohol, este envase de alcohol, pues yo puedo sentir en estos momentos que mi botellita esta de alcohol está fría. Quiere decir que está haciendo mucho frío, que ya todos los objetos que están a nuestro alrededor están ¿qué? Están fríos. Normalmente nosotros, todos, la persona o las personas, para medir las temperaturas utilizan un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Todas las cosas que estoy tocando están frías. Así es. ¿Cómo se llama ese instrumento con el que se mide la temperatura? Termómetro. El termómetro. El termómetro, chicos, puede medir, es decir, lo que es la longitud. En este caso utilizamos el metro para medir la temperatura. Se utiliza, bueno, en pocas palabras, chicos, en los termómetros, lo que se utiliza o cómo se mide la temperatura en esos termómetros se llaman grados Celsius. Veo cámaras apagadas. Estos grados Celsius, chicos, son los que nos vienen en esos termómetros. Ahorita te voy a mostrar imágenes y con ellos pues podemos saber, por ejemplo, qué tanto frío hay afuera. Por ejemplo, si yo pongo una olla a calentar, qué tan caliente o qué tan fría puede llegar a estar esa agua. También podemos saber la temperatura menor o temperatura mayor del calor que existe, de la temperatura de frío, etcétera, y sobre todo de la temperatura que tiene o que siente nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos enfermamos, se nos sube, por ejemplo, lo que es la temperatura y esa temperatura pues nos llega, no sé, a decir a 40. Nuestra temperatura base o la temperatura base del cuerpo, por muy es lo normal, 36 grados, 36.5. Ya cuando estamos hablando de 37, 37.5, 38, etcétera, ahí ya es que ya es fiebre. Santiago, la cámara. Ahora te voy a mostrar en este caso la presentación del día de hoy de la materia de ciencias naturales. En la materia de ciencias naturales, te repito, vamos a hablar acerca de lo que es la temperatura, ¿ok? En esta de aquí, chicos, ay, espérenme, no es que esta no es. La temperatura, en este caso, pues hablamos acerca de lo que es o de lo que vamos a imponer lo que es la temperatura. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se llama la disminución de la temperatura corporal? Es decir, cuando nos baja la temperatura,
¿Ustedes saben cómo se llama? No cuando nos sube. Cuando nos baja, es decir, la disminución de la temperatura corporal, es decir, la disminución de nuestra temperatura de nuestro cuerpo. Cuando baja, cuando disminuye. ¿Ustedes saben cómo se le llama? ¿Alguien tiene más o menos ahí? ¿No? Ok. Cuando se baja o se disminuye lo que es la temperatura corporal, chicos, a eso se le llama hipotermia. ¿Cómo se le llama, chicos? Hipotermia. Hipotermia. ¿Cuál es la medida de calor de todos nuestros cuerpos? Grados. ¿Cómo se llama? Nuestro tema, ¿qué estamos viendo? Granos. Grados. No, Grados. no, grados no. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se llama nuestro tema? Te acabo de decir, ¿se llama qué? Temperatura. Temperatura, muy bien. ¿Cuál? Te repito la pregunta o la que te estoy realizando. ¿Cuál es la medida de calor de los cuerpos? La acaban de decir, chicos. ¿Cuál es la medida de temperatura de los cuerpos? La temperatura. La temperatura, así es. Ahora, fíjate la diferencia que te voy a hacer. La diferente pregunta que te voy a realizar. ¿Cuál es el nombre cuando nuestro cuerpo aumenta la temperatura corporal? Cuando está aumentando la temperatura corporal, ¿cómo se le llama eso? Fiebre. Así es, fiebre. Cuando nuestro cuerpo, la temperatura de nuestro cuerpo está en aumento, es decir, está elevada a la temperatura normal, nos está diciendo que tenemos, Sofía, Fiebre. que tenemos fiebre, ¿verdad? Estamos hablando de que nuestro cuerpo al momento de que está elevada, estamos hablando de qué? De la fiebre. De la fiebre, chicos. Ahora, ¿cuál es el tipo de termómetro que utilizan para la temperatura corporal? ¿Cómo se llama ese termómetro que usa nuestra mamá para medirnos la temperatura? Termómetro. El termómetro. Así es, el termómetro, pero ojo, chicos, existen diferentes tipos de termómetros. El que utiliza nosotros para medirnos la temperatura de nuestro cuerpo se llama termómetro clínico. ¿Cómo se llama? Termómetro. Clínico. Termómetro clínico. Ahora, ¿cómo se llama o cómo es, en este caso, cómo se llama? ¿Cuál es la escala, chicos, para medir la temperatura dentro de ese termómetro? ¿Cómo se llama? Grados. Grados, exacto. ¿Grados qué? Celsius, acuérdate. La temperatura, o en este caso, el nombre de la escala que se mide los termómetros se llama Grados. Gracias. Gracias Celsius. grados Celsius. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué instrumento se utiliza para medir los instrumentos, o en este caso, la temperatura de los objetos? ¿Cómo se llama? Espera.
¿Cómo se llama? Lo acabamos de decir. Excepto que el que mide nuestro cuerpo o la temperatura corporal de nuestro cuerpo es uno, que es el clínico. Ahora, ¿cómo se llama el termómetro que mide la temperatura de los objetos? Es más, ya te lo dije. Ya te dije la palabra, la acabo de decir. Termómetro, chicos. El instrumento que se utiliza para medir una temperatura, en este caso, temperatura de los objetos, se llama, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir. Termómetro. Termómetro, muy bien, el termómetro. Acuérdate, vamos a hacer un repaso de esto, ¿ok? La disminución de la temperatura corporal de nuestro cuerpo se llama o se le llama. Bien. ¿Cómo que ¿Cómo se le llama a la disminución de nuestro cuerpo en temperatura? ¿Cómo se le llama? Ya lo dijimos hace un momento. Hipotermia. Muy bien, hipotermia. Cuando estamos hablando de hipotermia, chicos, es cuando hablamos acerca de la disminución, es decir, que nos baja la temperatura en nuestro cuerpo corporal, se llama hipotermia. Ahora, ¿cuál es la medida corporal, o en este caso, cuál es la medida de calor de nosotros? ¿Cuál es la medida de calor? ¿Qué es lo que nos miden cuando, Benjamín, cuando nos suben? No estoy hablando en nombre del instrumento, estoy hablando la medida del cuerpo, es decir, Carlos. Miss le quería decir? Grados en Celsius. Ok, no, escuchen bien la pregunta, chicos. Dame un segundo, Benjamín. ¿Cuál es la medida de calor de todos nuestros cuerpos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el tema que estamos viendo ahorita? Temperatura. La temperatura, chicos, la temperatura es la medida de calor que vemos o que mide nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le llama al aumento de temperatura en nuestro cuerpo corporal? Aumento de temperatura corporal. ¿Cómo se le llama? A uno al que se le baja la temperatura, la disminución de la temperatura es hipotermia. Ahora, ¿cómo se le llama o cuál es el nombre a la temperatura que va en aumento? La temperatura Fiebre. Aumento de fiebre. Así es, la fiebre. Ahora, ¿cómo se llama el termómetro que utilizan para medir nuestra temperatura corporal? Clínico. Clínico. ¿Termómetro qué, Carlos? Clínico. Clínico, muy bien. Ahora sí es, fíjate, es otra pregunta. ¿Cuál es la escala que se mide o que necesitamos para medir dentro de los termómetros, en este caso, nuestra temperatura? ¿Qué es en grados qué? 36.5. 40. Grados Celsius, chicos, escucha. El nombre de la escala. ¿Cuál es el nombre de la escala que necesitamos para medir la temperatura? Grados Celsius. Celsius. Grados Celsius. Ahora, ¿qué instrumento se utiliza para medir la temperatura de los objetos? Temporizador. Termómetro. Termómetro. El temporizador es el que pones tiempo para hacer alguna actividad en el celular, como un reloj, Benjamín. Lo siento, es que me equivoqué. Ahora sí, Benjamín, ¿qué me ibas a decir? Ahorita se trabó. Es lo que es el internet, chicos. Es mi internet. De hecho, ya lo voy a cambiar porque sí me está dando un poquillo ahí de problema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fuera de, con el tema seguimos. Nuestro tema, chicos, como te decía, es la temperatura. La temperatura, chicos, pues describe qué tanto calor hay en un objeto, es decir, puede estimar la temperatura de objetos, de nuestro cuerpo, etc. La temperatura
En este caso, chicos, significa, hablamos que la temperatura es la medida de calor de los cuerpos, te repito, que se expresa en grados ¿qué? En grados Celsius. ¿Me ayudas a leer, Benjamín, por favor? Este que vemos aquí en pantalla, chicos, es un termómetro clínico. Este de aquí es un ejemplo de termómetro clínico. ¿Me ayudas a leer, Benjamín? Es como que mi temperatura está bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Me ayudas a leer lo que está aquí, por favor? Ok. La temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Así es, te repito, la temperatura, chicos, es la medida de calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Ahora, vamos a ver cómo te repetías. Dime, Tadeo. ¿Y eso de qué es esto? ¿De las imágenes? Ahí voy, a eso voy. Dentro de aquí, chicos, podemos saber la temperatura que hay en casa, es decir, por quienes vivimos en casa, nosotros. Podemos medir la temperatura de nosotros, en los hospitales, los doctores, en los supermercados también pueden checar la temperatura, en fábricas, etcétera. Prácticamente en todo lo que vemos estas imágenes, podemos encontrar que en todo esto podemos medir lo que es la temperatura. ¿Ok? Acuérdate, la temperatura pues se mide en los cuerpos, en este caso nuestros cuerpos, ¿verdad? Y también en diferentes objetos. Los que tengo en la pantalla, chicos, son diferentes termómetros. Estos son termómetros industriales. Estos termómetros ayudan a medir las temperaturas de los objetos. Por ejemplo, este de aquí que tengo, este es el termómetro clínico que utilizamos las personas para medir la temperatura de nuestro cuerpo corporal. Y estos de aquí son los objetos, o en este caso, perdón, los termómetros que nos ayudan a medir los diferentes objetos. Desde cuántos grados está haciendo afuera, hasta la temperatura de, por ejemplo, este, chicos, es el que se utiliza o que podemos utilizar mamá, papá, etcétera, cuando ponemos algo en la estufa para saber en cuántos grados, ok, Sofía, no lo vayas a quebrar, cuántos grados está lo que vamos a cocinar, ajá, de cuántos grados. Ahora. Por ejemplo, si existe un de esos que se pone así, como los relojes, lo que toques podrás checar la temperatura. Ok, no todo. Hay ciertos objetos que necesitan de estos, ¿ok? Estos de aquí, te repito, termómetros son termómetros industriales, ¿ok? Ahora, dentro de aquí, te repito, para medir la temperatura de los objetos usamos este instrumento llamado termómetro. Este termómetro se mide en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Normalmente nosotros acostumbramos a medir nuestra temperatura ¿con qué? Con grados Celsius, ¿ok? Nosotros medimos la temperatura con grados Celsius. ¿Me ayudas a leer, por favor, Tadeo? El termómetro clínico es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal cuyo extremo inferior tiene un dispositivo de mercurio. Así es. Este de aquí, chicos, este es un termómetro de vidrio. Este termómetro de vidrio aún lo utilizan, pero como prácticamente fue el primero
en utilizar prácticamente. Este también es un termómetro clínico, pero a diferencia de este termómetro clínico se llama termómetro clínico digital. Este es digital. ¿Ven la partecita esta de aquí? Este es el mercurio. Esta partecita plateada es el mercurio. Y este de acá es de vidrio, que era lo que utilizaban anteriormente antes de que saliera el digital. Muchas personas aún lo siguen utilizando, pero como puedes ver, este es de material de vidrio y aquí esta partecita plateada que vemos es la partecita que se llama mercurio. ¿Me ayudas a leer, Sofía? Sí. En el tubo están señaladas las unidades de medida llamadas grados Celsius, a las que con frecuencia se nombra grados centígrados. Así es. Estos, como te repito, para medir la temperatura corporal, la temperatura de nuestro cuerpo, se llama o la medimos en grados Celsius, que normalmente eso se les llama o son los grados centígrados. Dime, Tadeo. Este es los termómetros de antes. Así es, ustedes, por ejemplo, miren, Tadeo nos está mostrando el termómetro de vidrio, que Este es el de hoja de ese es el digital, ¿verdad? Esos son los termómetros clínicos. Los termómetros, te repito, que utilizamos en la actualidad para medir la temperatura corporal de los cuerpos, es decir, del cuerpo humano de nosotros. Cuando se eleva es porque tenemos fiebre, acuérdate. Nuestra temperatura normal tiene que estar en 36, por lo mucho 36.5, ya cuando abarca de 37 a 40 grados centígrados, es decir, también estamos hablando, acuérdate, se mide en Celsius, pero la palabra adecuada de expresarse son grados centígrados, ¿ok? Cuando ya se eleva de 37 a 40 grados, ahí nos está marcando que ya se presenta fiebre. ¿Ok? Cuando eleva acuérdate, nuestra temperatura así normal, lo normal es 36.5. Ya cuando elevamos 36.8, 36.9, 37, ahí ya estamos hablando que se nos está subiendo la temperatura, es decir, que ya está marcando un poquito de que es de fiebre. ¿Ok? Acuérdate, los dos termómetros que tenemos es el termómetro digital y este termómetro que tenemos aquí que es de vidrio, y con él estamos hablando que son termómetros ¿qué? Termómetros ¿qué, chicos? Clínicos. ¿Ok? ¿Me ayudas a leer, Miguelito? La fiebre superior a 40 grados centígrados puede dañar el sistema nervioso. El rango de temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. En lo que les comentaba, el rango normal de temperatura, podemos hablar de esto. Ya cuando hablamos, yo te repito, no sé, pueden ser 36.5, 36.8. Ya cuando hablamos que ya tenemos 37, 37.1, etcétera, ya estamos hablando que ya tenemos, pues, temperatura, ¿verdad? Ya cuando llegamos, por eso es muy importante que cuando estamos enfermitos, atender rápidamente es ¿por qué? Porque ya no se pueden presentar problemas si nuestra temperatura es elevada a los 40 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Muy bien. Ahora te voy a poner un video para ver lo de la temperatura. Nada más déjenme
ponerlo para que se vaya corriendo. Dame un segundo. Te lo voy a compartir. No lo voy a poner en grande, chicos, para que no se nos vaya a trabar. Pongan Espero que estén atención. muy bien. El día de hoy les presento el tema de la temperatura. ¿Cómo la medimos? ¿Cuál es la importancia del termómetro? Y demás contenidos. Esto es el canal del Profe Chava. ¡Comenzamos! Ok, se está cargando, chicos. En este caso es en internet. Vamos a empezar preguntando, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la medida de calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Por ejemplo, cuando tomamos una taza de café, a la hora de beberla, podemos sentir que el café está muy caliente. Eso quiere decir que la temperatura del café es muy elevada. En cambio, cuando tocamos unos cubos de hielo, la temperatura es muy fría. Eso quiere decir que su temperatura es Mateo. muy baja. ¿Puedo ir al baño? Pero bueno, hasta aquí solo puedo decir si algo está frío o está caliente con solo tocarlo. Pero, realmente, ¿cómo puedo medir con precisión la temperatura? Valeria, no te vayas a caer. Para esto existen diversos instrumentos, pero yo te voy a platicar de uno muy especial, que es el termómetro clínico, que es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal, cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. En el tubo están señaladas las unidades de medida, llamadas grados Celsius, a las que con frecuentemente se nombran grados centígrados. Usamos este tipo de termómetro para medir la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando estás enfermo. La temperatura normal del cuerpo es entre 36 y 37 grados. Si la temperatura está fuera de ese rango, debes acudir al médico. Y recuerda, cuando la temperatura de nuestro cuerpo disminuye demasiado y sentimos mucho frío, a esto se le llama hipotermia. Y en cambio, cuando la temperatura de nuestro cuerpo está muy elevada, o sea, muy caliente, a esto se le llama fiebre. ¿Sabías que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por algunas inflamaciones? La fiebre superior a 40 grados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. Es por eso que es recomendable asistir rápidamente con el médico para que nos dé el tratamiento más apropiado. Ahora hablemos un poco de la ciencia y sus vínculos. Antes los científicos no tenían un... Muy bien, chicos. Hasta aquí es el tema, por ejemplo, de temperatura. Acuérdate, cuando nuestro cuerpo está muy frío, es decir... Como hay café sentimos que está muy caliente. Así es. Cuando sentimos que nuestro cuerpo está muy caliente, cuando nuestra temperatura está elevada a los 37 grados centígrados, 37.5, 38, 39, 40, quiere decir que cuando nuestro cuerpo está totalmente caliente, quiere decir que tenemos fiebre. Cuando nuestra temperatura disminuye, que nos sentimos fríos, yo por ejemplo ahorita me siento fresca de los brazos, de la cara, porque al menos, bueno, yo en este caso no tengo frío porque mi cuarto está calientito, entonces no siento mucho frío para traer un suéter. Quiere decir que cuando nuestra temperatura disminuye, acuérdate, se llama se llama hipotermia. Cuando nuestro cuerpo está súper caliente y está elevado, significa que tenemos fiebre. Dime, Tadeo. Se me olvidó
No, Bajar la mano. bajar de levantar. Ok, no pasa nada. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ahora te voy a compartir la tarea para el día de hoy. Quiero que pongas mucha atención. La tarea para el día de hoy es contestar la página 90 de tu libro Palabras a la Vista. Contestar página 101 de Desafíos Matemáticos. Contestar página 150 de Aprendo a Convivir. Vas a terminar actividades vistas en clase, tanto en libreta y páginas de tu libro, si es que vimos páginas en el libro, solo si no se terminaron. Vas a conseguir los siguientes materiales para el día lunes, que esto ya te los había pedido. Acuérdate que vamos a trabajar en unas manualidades el día lunes. Vas a conseguir... Yo ya los tengo. Una pregunta. Dame un segundo, déjame terminar. 2 tubos de papel higiénico solos. Un plumón color negro. Si no tienes plumón negro, si no tienes eso, puedes poner pluma o puedes utilizar un color negro. Un limpiapipas en color rojo. Si no lo consigues del color que sea, si no, pues hace las manitas de la figura con hojas de máquina. Las hojas de color de máquina son rosa, rojo y blanco. Si puedes, 3 de cada color. Si no las consigues, si no tienes, pues puras blancas. Ya utiliza color. Vas a utilizar también una pintura color rosa para pintar el tubo. Si no tienes color rosa, puede ser color rojo. Si no tienes ninguna de las dos, puedes utilizar una hoja de color para poder forrar el tubito de color rosa. ¿Ok? Ya depende. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si no lo tienes, lo puedes reemplazar. Si no tienes color rosa de pintura y no puedes salir a comprarla, puedes utilizar una hoja de color que tenga roja, rosa, ¿ok? Si no consigues un limpiapipas, puedes utilizar una hoja de color para hacer esa actividad, ¿ok? El plumón, si no tienes plumón, utilizas un color negro o utilizas una pluma negra. Esto es muy importante que lo tengan para el día lunes. No quiero que vaya a pasar igual que ayer, que la mayoría no tenía los materiales para hacer el trabajo del instructivo. ¿Alguna duda, Benjamín? Ahora sí te escucho. ¿Qué pasa si nuestra temperatura baja y sube? Nuestra temperatura baja y sube, en este momento no puedes, poner las dos. Tú a lo mejor te sientes caliente de la frente o de así, pero tu temperatura no quiere decir que está elevada. Tampoco puedes ver si tu temperatura está bajando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es estable, es decir, o sube o baja completamente. Miss, es que es muy raro porque cuando me lo toco primera vez está caliente, cuando me lo toco segunda Ahorita vez. es normal, Benjamín, por ejemplo, te repito, yo ahorita de mis cachetitos aquí, de mi frente, los siento un poquito calientes, pero de mi cuerpo, de mis brazos, me siento fría, pero te repito, es parte de, ¿por qué? Porque el día está muy frío afuera y estamos adentro y estamos en calor, salimos y pues nos va a dar frío, o sea, es una con otra, ¿ok? Chicos, recuerden que ahorita en educación física vamos a utilizar una pelota. Nos vemos ahorita, descansen tantito y nos vemos ahorita. Bye, Yo no estoy en chicos. educación física porque no tengo los materiales. En educación física nada más vas a utilizar algo o un papel de rollo. Si no, muy bien, chicos. Si no tienes pelota, utiliza un papel higiénico. Nos vemos ahorita, chicos. Bye.